El teorema fundamental para rotores, también llamado el teorema de Stokes, va a relacionar el rotor en una superficie con una integral de curva cerrada. Como venimos viendo los teoremas fundamentales, siempre tenemos la integral de una derivada. Esta derivada vectorial viene dada en este caso por un rotor sobre una región que es una superficie. Esto va a ser igual al valor de una función vectorial sobre el borde de esa superficie. Por supuesto, el borde viene dado por la integral de una curva cerrada. La interpretación geométrica que le podemos dar en este caso, hay que recordar que el rotor nos da una medida de cómo es la tendencia a girar o el giro de los vectores del campo vectorial. Una región de alto rotor es como si fuera un remolino. Si nos imaginamos que es un remolino de agua y uno pone algo, un barquito de papel sobre esa parte donde hay alto rotor, va a empezar a rotar, ¿no? Esa es la idea, por supuesto que llevado infinitesimalmente, punto a punto. Cuando integramos sobre toda la superficie, el rotor del campo, ahora representa la cantidad de giro total, sumando todos los impactos de cada uno de las contribuciones puntuales. Entonces, tenemos por un lado el giro total sumado, y luego podemos decir que eso es igual a ponernos en el borde de, por ejemplo, un lago y eh, averiguar cuánto es el flujo a través de el borde de ese lago. Digo lago, pero obviamente estamos siempre pensando en eh, un flujo de vectores que pueden representar cualquier cosa. La idea es que hay una información sobre la suma total del giro del rotor expresado solo en términos de cómo afecta al borde. Esto podríamos tomarlo entonces como una posible interpretación del teorema de Stokes. Hay un tema importante que es sobre el borde, porque uno podría recorrerlo hacia un lado o podría recorrerlo hacia el otro. Entonces, siempre sabemos que dependiendo para si vamos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, en general la diferencia que va a haber es un tema de signo. Entonces, lo que importa es la convención que tomamos según hacia dónde hacemos que apunte el vector dA. Sabíamos que para una superficie cerrada, como el teorema de la divergencia, el dA apuntaba en la dirección que sea hacia afuera de la superficie cerrada, pero ahora que estamos en una, vamos a decir, superficie abierta, ¿cuál es el afuera? Y entonces, como no tenemos un afuera, lo que tomamos es la regla de la mano derecha, que básicamente nos dice que si los dedos apuntan en la dirección de la integral de línea, eh, el dedo pulgar apunta justamente hacia donde vamos a tener el diferencial A. De la otra forma apuntaría hacia abajo. Algo parecido a lo que pasaba con el teorema fundamental de gradiente, que había una integral que era independiente del camino tomado de A a B. En el caso del teorema de Stokes, como vamos a tener que varias superficies pueden tener el mismo contorno, podemos tener una que pueda ser de esta forma, pero también puede ser, si nos imaginamos que es la parte de arriba, el casquete de una esfera, y vamos a tener infinitas superficies con el mismo borde, y esto significa que si bien una integral de flujo va a depender críticamente en qué superficie uno está integrando, pero esto no va a ser el caso cuando tengamos un rotor, porque el teorema de Stokes nos está diciendo que esta integral de superficie tiene que ser igual a una integral de línea, y entonces no puede depender de cuál superficie estamos eligiendo, porque para todas nos va a dar igual aunque tengan el mismo borde. Entonces vamos a tener también dos corolarios. El primer corolario
va a ser que la integral de este lado depende solo de el borde y no de la superficie. Entonces depende del borde y no de la superficie. Como segundo corolario vamos a tener que si es cerrada la, la superficie, como podía ser la superficie de una esfera, entonces lo que vamos a tener es que esta integral va a ser igual a cero. Hay varias formas para verlo intuitivamente, no con una demostración, pero intuitivamente, por ejemplo, en una esfera podemos partir en dos, tomar la esfera, el casquete de arriba y el casquete de abajo por separado, y vamos a tener que para el casquete de arriba vamos a tener una integral de borde que va a tener el de A hacia arriba y va a tener esta orientación, y para el casquete de abajo vamos a tener al revés, va a tener que rotar hacia el otro lado porque el de A va a estar justamente en sentido contrario, y entonces las contribuciones de la integral de borde, la integral de borde es la misma pero con sentido contrario, así que se cancelan y eso hace que dé cero. Otra forma de verlo es, por ejemplo, imaginarse tenemos como un globo donde la idea de lo que queremos decir es que no es todavía una superficie cerrada, pero está a punto de ser, y que a medida que esto se va pareciendo a una esfera en vez de un globo, el borde que consideramos tiende a cero, y entonces este borde tiende a cero haciendo que esta parte tiende a cero. Es otra forma intuitiva de verlo.